Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 242. No puedes ir en contra de tu naturaleza. Clic. La puerta principal del Palacio Carlo, la residencia real del reino etrusco, se abrió como por arte de magia. Ella sabía que esta puerta se abriría. Ariadne esbozó una sonrisa burlona. Así que él también es un hombre que no puede evitarlo. Al principio dudó, pero se convenció en el momento en que escuchó que el emperador León III, vestido con una túnica blanca inmaculada en el Salón del Sol, era el novio original preparado para ese día. León III se sentía atraído por ella. La mirada con la que la escudriñó cuando se reunió a solas con el rey en el gran sagrado salón de Ercole, la tolerancia con la que la dejó cruzar la línea a pesar de no ser un monarca indulgente. Todo ello era el subproducto de esa atracción racional. ¿Debería intentar imitar a mi hermana Isabella? Manipular a los hombres que sentían afecto por ella para obtener los resultados deseados era la especialidad de Isabella. No era precisamente un área en la que Ariadne tuviera experiencia. Pero incluso los gorriones cerca de la escuela pueden recitar el alfabeto. Ella lo había visto innumerables veces. Condesa de Mare. Por favor, pase. El chambelán del palacio la escoltó cortésmente desde el carruaje hacia los aposentos del rey. Ella le preguntó al chambelán, sin poder borrar su sonrisa irónica. ¿Me permite una audiencia de inmediato? Sí. Su Majestad el Rey ha ordenado que la traigan a su oficina. A diferencia de la última vez, no era el estudio personal del rey, sino su oficina oficial. Parece que sabe lo que es la vergüenza. Si esto era bueno o malo, solo podría confirmarlo al ver el rostro del rey. Si la hubiera llamado de nuevo a su estudio personal, significaría que el rey aún no la había abandonado. El objetivo de Ariadne de salvar a César podría volverse difícil de lograr. Un hombre celoso, ya fuera viejo o joven, era como una pelota que no se sabía a dónde iría, y era difícil guiarlo en la dirección deseada. Pero si se hubiera rendido limpiamente, su influencia tampoco llegaría. No, si se hubiera rendido, no me habría dejado entrar. Si el rey realmente se hubiera rendido limpiamente, ella habría sido rechazada desde la puerta principal. Ariadne se miró en los espejos del pasillo del palacio, reafirmando su confianza. Llevaba un adorno de perlas en su cabello recogido y un recatado vestido azul que le llegaba hasta el cuello. Sin embargo, era un vestido que se ajustaba perfectamente, revelando su silueta sin reservas, y que realzaba muy bien sus atributos. Era justo lo adecuado. A los ojos de los virtuosos parecería un atuendo elegante y a los ojos de quienes tenían otros pensamientos estimularía la imaginación. Ariadne estaba casi segura de que León III sería de los segundos. La condesa de Mare ha llegado. El chambelán real anunció su llegada en voz alta. Que entre. El chambelán abrió la puerta y la dejó pasar. Era una oficina lujosa. León III miraba un montón de documentos sobre el escritorio con la cabeza gacha. Pero ella se dio cuenta de que el rey estaba librando una batalla de voluntades, reprimiendo su ardiente deseo de mirarla. Esto se debía a que León III estaba examinando los documentos sin lupa. Saludo al sol del reino etrusco. Solo después de que su agradable voz de mezzosoprano resonó en la habitación, León III levantó lentamente la cabeza para mirarla. Ariadne resopló por dentro al ver la mirada del rey recorrer su silueta. León III dijo con una dignidad fingida. ¿A qué has venido? Ariadne pensó en la sonrisa de peonía deslumbrante de Isabella y consideró sonreír con frescura, pero no parecía que le quedara bien. Así que con una ligera sonrisa en los labios, miró directamente a León III. Confío en que Su Majestad el Rey, el iluminado, ya lo sabe todo. Sin embargo, el astuto conejo se hizo el desentendido. Lo único que sé es que la condesa de Mare solicitó una audiencia conmigo por el asunto del hogar de Rambouillet. Dime, ¿a qué has venido? Ariadne rechinó los dientes por dentro. Este viejo maldito quiere que yo sea la primera en mencionar a César y que me humille. A pesar de ello, mantuvo la sonrisa y se inclinó profundamente ante León III. Se trata de mi desafortunado prometido. He venido a suplicar por su vida en su lugar. Señorita, no, la condesa también ha aceptado el hecho de que el duque es su prometido.
Parecía que estaba de muy mal humor. Un tipo mezquino hasta la médula. Ariadne lo maldijo por dentro. Siendo un matrimonio arreglado por su majestad, ¿cómo podría yo expresar mi descontento? León III dijo con una expresión fría. Entonces menos aún puedo entender la razón por la que la señorita, no, la condesa ha venido a verme. Si no hay queja por un matrimonio arreglado por mí, no importaría si lo retiro. La sonrisa de Ariadne mostró una grieta por primera vez. A duras penas se recompuso y ofreció una respuesta suave. Una vez que se ha establecido un vínculo, ¿cómo podría romperse tan fácilmente? Considero que es deber de una prometida ayudar con todas sus fuerzas. Parece que ya le has tomado cariño. El rey miró a Ariadne con una expresión de desaprobación. Volvió a preguntar. Es que lo joven es mejor, un rostro apuesto, una piel fresca, ¿eh? Sin duda, estar demasiado tiempo en el trono debe causar senilidad. Una vez cada 10 años, deberían llevarlo a una peregrinación o hacerle mendigar en los barrios bajos. Ariadne, sin dejarse llevar por las tonterías de León III, recitó con voz clara la respuesta ejemplar. ¿Cómo podría distraerme con cosas tan triviales? Me enamoré de su carácter y su virtud. León III soltó una risita. Ese chico es mi hijo, pero no tiene nada más que un rostro bonito. Era una objetividad que se manifestaba en un lugar extraño. ¿Carácter y virtud? ¡Qué broma tan pesada, condesa! Ariadne respondió sin inmutarse. Es mi prometido, no debo buscar y apreciar todas sus virtudes, su majestad. Ja, qué buena mujer, qué buen partido. Él interrumpió allí, pero si hubiera querido añadir algo, probablemente habría sido que yo perdí. Ariadne sonrió. Su majestad el rey, a quien respeto. Ella hizo una pausa y luego continuó. Es cierto que el duque de Pisano es de mente estrecha y de carácter obstinado. Pero por otro lado, ¿no es también alguien que no se preocupa seriamente por nada ni guarda rencor? Los músculos faciales de León III se relajaron ligeramente. Parecía que le agradaba que Ariadne hablara mal de César. Si levanta el arresto domiciliario, lo traeré para que se arrodille a los pies de su majestad y le pida perdón 1000 veces. César, de hecho, podía escapar libremente o ir al palacio independientemente de su arresto domiciliario actual, pero León III no necesitaba saber eso. Ella suplicó con la cabeza gacha. Le prometo que lo convenceré para que no vuelva a hacer cosas que excedan sus límites y viva tranquilamente, así que, por favor, tenga piedad y mírelo con benevolencia solo esta vez. Se lo ruego encarecidamente. Cuando Ariadne inclinó la parte superior de su cuerpo y bajó la cabeza, la silueta de su torso quedó al descubierto. Por eso no había venido con un vestido escotado. Ella esperó 3 segundos con la cabeza inclinada. Por favor. Vamos a llevarnos bien. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, León III respondió fríamente. No hay nada que hacer. Condesa, deje de esforzarse en vano. Ariadne, sorprendida por su firmeza, miró al rey. Había pensado que podría resistirse o ser insolente, pero no que la cortaría de tajo. En el rostro de León III, a quien Ariadne miró, había una ira incontenible. Que no haga cosas que excedan sus límites, el duque de Pisano nunca debió haber cruzado la línea en primer lugar. Las venas de su frente se hincharon. ¿Qué hijo le pondría un cuchillo en la garganta a su propio padre? La ira fluía en sus ojos color agua. Y todo por una simple mujer, en el cuello del rey. León III gritó con una furia salvaje. No puedo tolerar que se empuñe un arma blanca en el palacio, el duque de Pisano pagará el precio, debería estar agradecido de que no le quite la vida de inmediato. León III creía firmemente que no enviar tropas para arrestarlo públicamente, sino solo mantenerlo bajo arresto domiciliario, era un acto de misericordia. Por supuesto, no era por mostrar generosidad a César, sino una decisión forzada porque el primer heredero al trono estaba en el extranjero y no podía encarcelar al segundo heredero. Sin embargo, ese hecho ya había sido lavado en la mente de León III como un acto de su propia indulgencia. León III esperaba que la mujer frente a él temblara y retrocediera. Pero Ariadne levantó una comisura de sus labios con una sonrisa torcida ante las palabras de León III. ¿No es el padre igual de loco por una simple mujer? ¿Qué dijiste? León III miró a Ariadne como si fuera a desmayarse por la presión arterial alta. ¿Qué acabas de decir?
Estoy diciendo que Su Majestad el Rey también se dejó llevar por una mujer y tomó medidas excesivas. León 3 golpeó la mesa con un estruendo. Ah, así que fingías ser dócil y finalmente revelas tu verdadera naturaleza, qué insolencia, qué descaro. Fue Su Majestad quien permitió la audiencia con esta descarada punto. Ariadne relajó su postura formal y cruzó las piernas cómodamente. La mirada de León 3 inevitablemente recorrió el interior de su vestido. Ariadne dejó escapar una risa amarga. Mi título, sinceramente, no me lo dio para elevarme a reina. Porque una hija ilegítima de un clérigo tiene un estatus inadecuado para ser la madre de la nación. Su Majestad el Rey me deseaba. No lo niegue. Solo hará que la situación sea más fea. No levantes la cabeza tan erguida y actúes como si fueras alguien, condesa de Mare. León 3 la miró con furia. Pero no pudo mantener el contacto visual directamente. Es cierto que pensé en elevarte a madre de la nación, pero no porque fuera sobresaliente, sino por el grano que poseías. Él soltó una fuerte autojustificación. Mientras hablaba parecía convencerse cada vez más a sí mismo, y su voz se elevó gradualmente. Como no ofreces voluntariamente tus riquezas para el país con lealtad a la nación, yo iba a confiscar esto al Tesoro Nacional y al mismo tiempo, consolarte otorgándote el más alto honor como mujer. Era una lógica bastante satisfactoria, pero la joven frente a él no cedió ni una palabra. Si es para consolarme, por favor, reduzca el castigo de mi prometido. Ella miró directamente a León 3. Un brillo emanaba de sus ojos verdes. Si termina en arresto domiciliario, puedo aceptarlo de buena gana. Ese tonto necesita pudrirse un poco en casa. Pero Su Majestad está pensando en algo más que eso, ¿no es así? Ariadne enumeró todas sus sospechas. Tengo entendido que las áreas donde la duquesa Rubina puede moverse dentro del Palacio Real están restringidas, ¿me equivoco? Los asuntos dentro del palacio no son algo de lo que los forasteros deban opinar. Pronto será mi familia, ¿no es así, mi padre, quien ordenó el compromiso? Ella no dejó de interrogar. El conde Contarini fue excluido de todas las reuniones internas, y Su Majestad destituyó al duque Pisano de su puesto de comandante en jefe. Además, envió un administrador temporal a las tierras de Pisano. Todo era información que los sirvientes de César le habían informado apresuradamente. Ella frunció el ceño y dijo: Su Majestad ha cortado todos los brazos y piernas del duque César. Está tratando de evitar que se recupere. Además, ella tomó aliento. Por el hecho de que envió un administrador a las tierras de Pisano, parece que se está preparando para la ausencia del duque César durante un tiempo muy largo. Ariadne exhaló pesadamente. Cuando el heredero al trono regrese al país y el matrimonio de la princesa Bianca se establezca de manera estable, ¿qué pasará con la disposición del duque Pisano, Su Majestad? León 3 no respondió. Era una afirmación tácita. Era una extensión de lo que había dicho antes, podría retirar el compromiso. León 3 tenía la intención de matar a César tan pronto como su utilidad disminuyera. ¿Tiene que llegar tan lejos? León 3, que había estado en silencio por un momento, declaró: Sal. El viejo rey miró a Ariadne con ojos llenos de ira y dijo. Era una ira irracional. Era la ira por la dignidad real que había sido dañada, y la ira de un macho al que le habían arrebatado la mujer que había elegido. No es asunto tuyo. Parecía que apenas contenía la ira que le subía, aferrándose a su última pizca de dignidad. Las cosas salieron mal, murmuró Ariadne para sí misma. No era una situación que pudiera resolverse con belleza e ingenio. León 3 estaba en un estado en el que solo escucharía sus súplicas si ella le rogaba que le salvara la vida a César, diciendo que lo abandonaría y se convertiría en la segunda esposa del rey. La situación era mucho más complicada de lo que pensaba, y sentía una traición mucho mayor de lo que esperaba. Ariadne enderezó su postura. No era para levantarse de su asiento como el rey le había ordenado. Imitar a Isabella, qué tontería. Ariadne decidió revisar completamente su estrategia de hoy. Ella no era un zorro, sino un tigre. Un tigre no come hierba por muy hambriento que esté. No quería llegar a esto, pero al final, la amenaza era la respuesta. Crujido. De su seno, un fajo de pergaminos apareció sin hacer ruido. Ella lo arrojó sobre el escritorio de León 3.
No caeré en tus trucos. No lo miraré. Si no va a leerlo, no tiene que hacerlo. Su voz era tranquila. Lo escuchará cuando la historia se extienda por la sociedad. ¿Qué otra tontería es esta? Ariadne respondió con resignación. Si mi prometido muere, ¿no tendré que vivir sola sin siquiera casarme? Ella solo murmuró para sí misma. Haber estado comprometida y no haberse casado una vez era suficiente, y 2 veces era demasiado. Aunque no significaba que se casaría con César. Si mi prometido es envenenado en secreto en casa, la situación es mejor, pero si es arrastrado y ejecutado por deslealtad al rey o por un golpe de estado, ¿qué será de mi reputación? Ariadne sonrió con amargura. Antes de eso, tengo que defenderme. Si su majestad no promete hoy la vida del duque César, mañana mismo esparciré este fajo de cartas por todo San Carlo. Solo entonces León III recogió las cartas.